Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a todos, gracias a los organizadores de esta Iberocumbre. La verdad es que es un enorme honor formar parte de un panel con personas a las que admiro profundamente en lo político y en lo personal. Son héroes de la lucha democrática, de la lucha por la libertad, y estar en este panel con ellos para mí es un orgullo muy especial. Y además estoy especialmente contenta porque somos de alguna manera una doble familia, ¿no? Familia por iberoamericanos y familia también por demócratas. Es decir, unidos por lazos culturales e históricos y también éticos y políticos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y nada ejemplifica o encarna mejor esa unión que la Constitución de Cádiz de 1812, a la que yo siempre me remito, en la que nos definimos en aquella época como españoles de ambos hemisferios, y juntos pusimos en pie la primera nación de ciudadanos, nuestra primera nación de ciudadanos. No de vasallos, no de súbditos, sino de ciudadanos libres frente al autoritarismo y frente a la involución y a los reaccionarios. Y yo creo que ese espíritu de esa unión es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? El presidente Guaidó hablaba del Foro de Sao Paulo, de la necesidad de nosotros, demócratas, constituir alianzas alternativas de demócratas, y creo que estas iniciativas son muy importantes para trabajar en esa dirección, forjando una nueva comunidad ahora de demócratas de ambos hemisferios, unidos por nuestro compromiso con la libertad y nuestro coraje también en su defensa. Quiero decir que estos nuevos reaccionarios son de ambos tipos, ¿no? Los hay, como siempre, ¿no? De derechas y de izquierdas. En España nos desgobiernan reaccionarios de izquierdas. En Venezuela, Cuba también, ¿no? Y en otros países de América Latina. Y esto presenta a veces una paradoja y hace especialmente difícil luchar contra estos movimientos, porque son fuerzas que se hacen llamar progresistas, que se envuelven a la bandera de los ideales y del progresismo y las palabras progresistas, pero que en realidad son profundamente reaccionarios. Voy a hablar un momento de España para luego hablar un poco más de Venezuela, que creo que es lo que merece nuestra máxima atención en estos momentos. España tuvo un partido progresista, de izquierdas, que era el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero las fuerzas reaccionarias que están vinculadas hoy a las políticas identitarias, nacionalistas, al nacionalismo centrífugo en el caso español, han acabado por convertir ese partido socialista progresista de otras épocas en una fuerza reaccionaria y populista más, ¿no? A veces se olvida, pero el gobierno español está formado por el PSOE y por Podemos, ¿no? El Partido Socialista se ha podemizado, ha ido avanzando en las líneas ideológicas de Podemos y han formado una coalición. Y Podemos es un partido que nació y creció a la sombra de la fuerza más reaccionaria que ha dado América Latina en las últimas décadas, que es el chavismo. Es una fuerza que sigue defendiendo la peor dictadura de los últimos 60 años, que es el castrismo, y que promueve para España también una agenda populista de ruptura. Ruptura con la transición, que es el momento grande de reconciliación y de la democratización española, es decir, rupturas con los valores de la modernidad política que la transición encarnó y encarna, que son la libertad, la igualdad y también la fraternidad entre españoles en este caso, ¿no? Son los grandes valores republicanos, paradójicamente, pero que hoy encarna mejor que nadie la figura de Felipe VI y el orden constitucional español. Pues a veces a mí me impresiona la ingenuidad de algunas personas, en este caso en España, cuando creen que esa coalición de PSOE con Podemos se puede romper por las costuras de las contradicciones de Podemos, ¿no? Y yo creo que no entienden la verdadera naturaleza de estas fuerzas políticas que el presidente Guaidó ha descrito muy bien, que son fuerzas que vienen a perpetuarse en el poder. No es Podemos un partido estrictamente, sino una fuerza de ocupación del poder, ¿no? Y esas fuerzas de ocupación del poder están dispuestas a aguantar todas las contradicciones. Denunciaron la casta para llegar al poder y se convierten en la casta cuando llegan al poder. Son fuerzas, cuando están en la oposición, que abanderan la regeneración y se convierten en la principal fuerza de degeneración de las instituciones una vez que llegan. Son lo que yo llamo el burro de Troya de la democracia. Entran por dentro, destruyen todo y además lo hacen desde el fomento de la ignorancia, la incultura y la ruptura de los grandes valores políticos de la modernidad. Por tanto, son fuerzas, insisto, que están dispuestas a aguantar todas las contradicciones. En el caso de Podemos,
20 rescates económicos, los más severos recortes sociales o incluso pactos del PSOE con fuerzas más centradas, como podría ser Ciudadanos. Esto lo digo para que aprendamos las lecciones que nos ofrecen otros países, que aprendamos en España lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela. La involución socialista del Partido Progresista a fuerza reaccionaria es, sin lugar a dudas, el principal problema español, el principal problema que tiene España en estos momentos. Y la reconstrucción de un espacio de la razón, ni siquiera un espacio de derechas, insisto, un espacio de la razón democrática a partir de la unión de demócratas, liberales, conservadores, socialdemócratas ilustrados, contra el populismo y contra el nacionalismo, es el gran y el principal desafío español para evitar que nuestro país pueda entrar en un periodo de decadencia y de involución que queremos evitar a toda costa, ¿no? Para eso es necesario hablar claro y encarar con gran batalla, con gran coraje, valentía y claridad la batalla ideológica, la batalla de las ideas, que en el fondo es la gran batalla cultural, ¿no? En América Latina esa batalla cultural por la democracia y la libertad contra el populismo la llevan librando algunas personas y fuerzas políticas desde hace tiempo. Es una batalla, como bien saben todos ellos, muy dura, en solitario y contra la corriente, con un altísimo coste personal. Pero el ejemplo de esas personas nos tiene que inspirar y marcar el camino. Y aquí quiero destacar, porque me acompañan, pero especialmente, bueno, la labor de Rosa María Pallá y de su padre, que era un héroe de la democracia y una fuente de inspiración para todos nosotros. Y quiero destacar de manera realmente muy especial la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yo quiero renovar hoy con él mi compromiso y con más convicción y más fuerza, si cabe, mi apoyo político, parlamentario y personal a su figura, a lo que él defiende y a su causa. Y voy a contar una pequeña anécdota que retrata a quién es Juan Guaidó, ¿no? y qué es lo que él representa. Hace un año y medio aproximadamente, antes de volver a la política, cuando yo era todavía una muy feliz periodista, me enviaron a Caracas, mi periódico, a Venezuela, para seguir las movilizaciones y ese momento de gran movilización y esperanza que supuso la designación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y yo estuve en la presentación en la Universidad del Plan País, que el presidente Guaidó fue a presentar con todo detalle. Y en un momento del acto, yo estaba sentada en la primera fila, en un lateral, vi cómo de pronto su mujer Fabiana recibió una llamada telefónica y palideció, ¿no? Se le transmutó la cara y en un momento vi que había revuelo, que había problemas. Y vi como alguien le cogía un papelito, una nota, le escribía y se la enviaba, se la daba al presidente Guaidó, que estaba empezando su intervención sobre el Plan País. Y cómo el presidente Guaidó, sin interrumpir su intervención, fue desarrollando la gran agenda de reconstrucción de Venezuela, paso a paso, todo lo que hay que hacer en el sector en el agrícola, en el sector petrolífero, en el sector turístico, el gran proyecto de reconstrucción para Venezuela. Y al acabar su intervención, que fue larga y prolija, explicó a todos los que estábamos ahí que los sicarios de Maduro en esos momentos estaban llegando a su casa, donde estaba su hija de 2 años con su suegra. Y nos hizo un emplazamiento si podíamos acompañarle a intentar evitar que esa llegada de los sicarios de Maduro pudiera acabar en un trágico desenlace. Y así partimos todos, yo también en una delegación, con los coches a gran velocidad por la ciudad, con el corazón palpitando, escribiendo una crónica de periódico desde ahí. Y debo decir que esos son momentos de altísima tensión, no solamente política o como periodista, sino personal, ¿no? Realmente de sentir el miedo, el pavor, la fuerza abrumadora de una dictadura cruel y criminal sobre un individuo, sobre una persona, en este caso sobre una familia, sobre el terror de lo que le puede pasar a una niña de 2 años. Afortunadamente, cuando llegamos ahí, los vecinos se habían encargado de echar a los sicarios, expulsarles de ahí, y asistí al reencuentro de Juan con su hija, a la emoción, a la tensión, y redoblé mi absoluta admiración por su persona y por la causa que él defiende, por la fuerza y por la templanza de un pueblo que no se rinde, que lo único que reclama es su derecho a vivir en democracia y en libertad. Y por eso quiero decir algo más hoy, y es que yo rechazo rotundamente la operación encabezada por Enrique Capriles, que es mucho más que una traición a Juan Guaidó, es una traición a la esperanza de una Venezuela democrática. Es una operación inmoral e inútil.
Inmoral porque socava la unidad de los demócratas, que es fundamental, e inútil porque solo sirve para dar oxígeno a la dictadura, es decir, para blanquear la represión, el crimen, el saqueo y la miseria. Y también quiero lanzar, si me lo permiten, desde aquí, una grave y solemne advertencia al señor Borrell, que tiene una altísima responsabilidad en estos momentos como alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Yo quiero decirle al señor Borrell, no se convierta usted en un nuevo Zapatero, es decir, en un agente de la tiranía de Maduro. Absténgase de apoyar unas elecciones fraudulentas en Venezuela que solo buscan socavar a la legítima Asamblea Nacional y prolongar la vida de un régimen criminal. No manche el prestigio, por favor, de Europa como baluarte de la democracia y los derechos humanos. No convierta a la Unión Europea en coartada de la dictadura y la involución. La Unión Europea tiene un mandato previo a todo, que es de defensa de los derechos humanos, y una obligación, no ya con Venezuela, una obligación consigo misma, una obligación con los valores y los principios que hicieron de la Unión Europea lo que es, símbolo de paz y de concordia y de libertad. Y por tanto, yo le pido, insisto, al señor Borrell que lo que haga es presionar para que haya elecciones presidenciales limpias, con ley y libertad en Venezuela. Y también quiero pedirle hoy, si me lo permiten, al gobierno de España que ratifique su apoyo público al presidente Guaidó, porque ese apoyo público es al conjunto del pueblo venezolano al que legítimamente representa el señor Guaidó. Un pueblo que no es peor que otros pueblos, es decir, que también merece vivir en democracia y libertad. Y esto lo digo porque, como he explicado muchas veces, siguiendo el lúcido alegato de Mario Vargas Llosa hace tantos años, hay en la actitud de muchos europeos hacia América Latina un racismo intolerable. El racismo de tolerar para América Latina lo que jamás aceptarían para sus propios países. Es decir, por ejemplo, presos políticos, torturas, represión institucionalizada, una justicia sometida al poder político y corrompida. Esos racistas practican en América Latina, digo, una suerte de turismo del ideal, ¿no? Son revolucionarios en salón ajeno. Predican para los cubanos o los venezolanos lo que nunca soportarían ellos mismos para sus países. Y una anécdota, ¿no? El chalet de Galapagar, como llaman a la casa de la pareja Iglesias Montero aquí en España, es un buen símbolo de eso. Es decir, yo no sé cuántos regímenes comunistas han procurado a sus sufridas camaradas casas con jardines de no sé cuántos metros cuadrados y piscinas con forma de riñón, si acaso solamente a los jerarcas. Y esa doble moral de la izquierda europea creo que tiene que ser denunciada y desmontada. Y para eso hace falta también desmontar las palabras, porque la batalla contra el populismo es esencialmente una batalla contra la mentira. Y las mentiras se disfrazan de palabras bonitas y por eso son tan difíciles de desmontar hoy en día. Y voy a usar dos ejemplos. La utilización de la palabra unidad en España y el uso de la palabra diálogo en Venezuela. Son dos palabras muy bonitas, unidad y diálogo, ¿no? Pasa que el problema es que se ponen al servicio de intereses espurios, ¿no? Vamos a hablar primero de España, ¿no? La unidad no es un bien en sí mismo. La unidad política y social es un fin. Digamos, tiene que ser un instrumento para llegar a un fin, no es un fin ni un bien en sí mismo. Y por tanto, la pregunta que hay que hacerse cuando alguien reclama a un gobierno unidad es ¿unidad para qué? ¿No? Cuando se pide ahora en estos momentos desde el gobierno español unidad, hay que insistir y decir, bien, ¿pero para qué? Por ejemplo, ¿para gestionar pésimamente mal la pandemia e incluso encubrir el número de muertos? No. ¿Para erosionar las instituciones democráticas? Tampoco. ¿Para permitir que Podemos se vaya apropiando de espacios de libertad? Tampoco. ¿Para socavar la independencia del Poder Judicial? Tampoco, ¿no? La unidad solo es buena y legítima a partir de un proyecto común de fortalecimiento de los valores constitucionales de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. Y pasa algo similar con la palabra diálogo en Venezuela, que es una palabra muy bonita, el diálogo. ¿Quién se puede oponer al diálogo? Pues cuando el régimen de Maduro o algunas bellas almas europeas exigen diálogo a los demócratas venezolanos, tenemos que pedirles que concreten qué significa. ¿Diálogo para qué? Para negociar los derechos políticos de los demócratas, de los partidos políticos venezolanos, es decir, los límites de la democracia, eso no puede ser. Para negociar la salud de los venezolanos, eso tampoco es negociable, ¿no?
Con lo cual, muchas veces el diálogo no favorece ni la normalidad institucional, ni la recuperación económica, ni tampoco la paz social, ¿no? Se utiliza, al contrario, para embarrar el campo, para enfriar la movilización, para entrampar a la oposición, para ganar tiempo para la dictadura. Es decir, diálogo acaba convirtiéndose a veces en antónimo de democracia. Y lo que necesita Venezuela en estos momentos no es operaciones tácticas, y no es, desde luego, claudicación diplomática ni condescendencia diplomática ante el régimen, sino presión diplomática, máxima presión diplomática, sanciones a los jerarcas y apoyo a los demócratas. Porque en el interior de Venezuela, y los que hemos estado ahí creo que lo hemos podido ver y comprobar, en el interior sí hay movilización democrática y sí hay disposición y voluntad de democracia. Falta el apoyo exterior. Y por eso voy a acabar con un mensaje, y es un mensaje que también es una lección para los españoles y para los chilenos y para los argentinos y para tantos pueblos hermanos, y no solo de la gran familia iberoamericana, sino mucho más allá, ¿no? Para todos, diría. Y voy a hablar de lo que he conocido, ¿no? Yo he visto en Venezuela, en mis visitas de los últimos años como periodista, he visto la miseria, he visto las cárceles, he visitado a Leopoldo López en Ramo Verde, he visto a Juan, como he contado, Guaidó, salir de un meeting para defender a su hija de 2 años, he conocido a niñas, mujeres jovencísimas que han pasado años en el helicoide violadas, hombres torturados, estudiantes golpeados, he visto ancianos haciendo colas de horas y horas bajo un sol tremendo para intentar, no sé, recibir una bolsa de arroz, o en las farmacias y que le digan que el medicamento que necesitan no está. Yo he visto todo eso y conozco esa miseria, pero me quedo con otra imagen que es la fundamental de esa otra Venezuela que hay ahí, y es la de una generación absolutamente extraordinaria. La de los jóvenes venezolanos, que la generación de Juan Guaidó representa, y que se extiende un poco hacia arriba, pero también hacia abajo, hacia chicos jovencísimos, ¿no? Y es una Venezuela para la cual el concepto de nueva política es sinónimo de valentía en defensa de la democracia, ¿no? Que cuando les dicen cambio, entienden que es el fin del adanismo y las utopías y el regreso al realismo y la responsabilidad, ¿no? El equipo de Juan y de tantos otros partidos que hay democráticos ahí está formado por cuadros jóvenes y organizaciones sociales que se unen contra la dictadura desde una concepción plenamente moderna de lo que es una democracia y lo que hace falta en términos de coraje y valentía en su defensa. Son lo que yo llamo jóvenes adultos. Entienden que la democracia con adjetivos no es democracia, que la democracia es mucho más que votar. También lo entienden porque lo han vivido, ¿no? Saben que hay regímenes que ganan democráticamente, pero que luego destruyen las democracias desde dentro. Entienden que los mecanismos antidemocráticos también han evolucionado, y que hay autoritarios que se disfrazan de regeneradores y luego destruyen los sistemas y las instituciones, ¿no? Conocen muy bien la dictadura como para ser seducidos por el fuego fatuo de la demagogia y las palabras bonitas, ¿no? Ellos saben que hay que actuar a tiempo y que no hay que callar nunca. Es una ciudadanía joven, moderna y comprometida con los valores democráticos. Y eso es lo que necesitamos, no solamente en Venezuela, sino en todos esos países de América Latina y muy señaladamente en España. Jóvenes que entienden que la verdadera revolución contemporánea es la del realismo, la responsabilidad y la defensa de la democracia y la convivencia. Y a esa juventud apelo hoy, a su coraje, a su convicción, y para que con su ejemplo y con el ejemplo de tantos cubanos y venezolanos jóvenes podamos forjar esa alianza de demócratas de ambos hemisferios que procure a esta generación y a las siguientes la vida en democracia y libertad que todos merecemos, no por el hecho de nacer en un sitio o en otro, sino por el simple hecho de ser seres humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cayetana, impecable tus palabras, y rescato sobre todo este espíritu de rebeldía juvenil. Hoy la rebeldía está en contestarle a este socialismo que culturalmente nos viene desde Gramsci para acá, y en estas nuevas generaciones lo estamos viviendo nosotros en Argentina. Son quienes tienen que protagonizar
este cambio cultural para poder hacer que las ideas de la libertad triunfen y se impongan sobre este populismo decadente.